Siempre me han dicho que llegar a Manizales era muy complicado. Yo creo que ha sido el mejor vuelo que he tenido en mi vida, el más rápido, súper lindo de la ciudad. El problema fue la salida de Bogotá. Eh, yo quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es muy común, que es el nódulo tiroideo y el enfoque diagnóstico y eventualmente terapéutico del manejo del nódulo tiroideo. Independientemente, digamos, de la rama de la medicina que uno puede escoger, se haber enfrentado a esta patología. Esta patología llega al otorrino, llega al odontólogo, llega al cirujano maxilofacial, al médico general, al cirujano general. Y a pesar de lo común, no hay unos criterios claros, y a pesar de lo frecuente que es la patología, no hay unos criterios claros. De hecho, yo creo que a la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, el 70% de nuestra consulta es enfermedad tiroidea. Y a veces veo unos casos de personas que llevan meses esperando una revisión y encuentra que le llega un paciente con un quiste tiroideo de 4 milímetros, sin ningún... y lleva 3 meses esperando la valoración del cirujano de cabeza y cuello. Lo que procuro con ustedes revisar ahorita es el manejo y hacer un enfoque racional del mismo. Si podemos solucionar el problema técnico. ¿Me la abres? Y paso con cuál. ¿Y con cuál adelante? Con el medio. ¿Para pasar? Listo. Bueno, ¿qué pretendo en estos minutos? Que recordemos un poquito. Pues vamos a ver los objetivos de esta charla, vamos a definir lo que es la enfermedad nodular tiroidea, qué epidemiología es, cuál es la etiopatogenia de la misma, su marco clínico, cuáles son los estudios diagnósticos pertinentes, racionalmente. Álvaro hablaba de la costo-efectividad. A mí han llegado pacientes con resonancias, con PET-scan de un nódulo tiroideo quístico. Eso es un pecado en nuestro sistema de salud. ¿Cuál es el manejo terapéutico? Y unas conclusiones con base en los mismos. Entonces, ¿qué queremos? Pues unificar unos criterios de evaluación, diagnóstico, seguimiento y manejo de los pacientes con nódulo tiroideo con base en la mejor evidencia disponible que tenemos en el momento. Primero tenemos que definir qué es la enfermedad nodular tiroidea, bien sea para un nódulo único o una enfermedad multinodular, que es simplemente la presencia de más de un nódulo. Entonces se define como la presencia de una o varias lesiones o aumentos focales del volumen o de la consistencia, localizados dentro del tiroides y que se diferencia del resto del parénquima tiroideo, y que esas lesiones pueden ser detectadas por palpación clínica o mediante estudios imagenológicos, básicamente la ultrasonografía de alta resolución. Esa es la definición de la enfermedad nodular tiroidea. ¿Qué tan frecuente es esto? Muy, muy frecuente. Epidemiológicamente, si hiciéramos aquí una palpación entre nosotros, el 7% podríamos detectar nódulos tiroideos. Es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres con relación a los hombres y es mucho más frecuente en adultos que con relación a los niños. Esos datos se conocen desde el estudio clásico de esa población de Fragiman en Estados Unidos desde el siglo pasado, de 1968. Entonces es una enfermedad muy frecuente. En estudios, en autopsias realizadas en el Instituto Nacional de Cancerología a personas que fallecieron por otras causas diferentes a su enfermedad tiroidea, se encontraban lesiones en el 36% de los casos. Y también en esos pacientes se encontraron un 20% de nódulos tiroideos malignos que no fueron la causa de muerte de esa persona, pero fueron hallazgos incidentales. En autopsias rutinarias se encuentran microcarcinomas, en un 30% de los casos, y es una enfermedad de una prevalencia elevada a un 50% en personas que no tienen historia de enfermedad tiroidea. Entonces, en resumen, la enfermedad nodular tiroidea es muy frecuente, mucho más en mujeres que en hombres y obviamente más en adultos que en niños. Pero ¿cuál es el origen? No hay un origen único de por qué se producen los nódulos tiroideos. Es multifactorial, tiene que ver con la TSH, con la deficiencia de yodo, como comentaba el doctor Chala ahorita. El embarazo es una situación bociógena, el tabaquismo también,
La exposición a radiación ionizante, especialmente, es un factor comprobado de cáncer bien diferenciado de tiroides, o la ingesta de bioxígenos naturales como la col, el brócoli, etcétera. Entonces, no hay una causa. La pregunta de uno, ¿y por qué sufre el tiroides? Es multifactorial, hay factores ambientales, nutricionales, genéticos y otros inducidos por uno mismo, digamos. Entonces, vemos que si epidemiológicamente hasta un 7% se pueden palpar nódulos tiroideos. Cuando hacemos uso del ultrasonido, y esa es otra reacción frecuente, la gente consulta por disfagia, por disfonía, por amigdalitis, por cervicalgia, y doctor, el dolor aquí tremendo, ecografía de cuello, eso no se le rebaja a nadie. Y la ecografía revela un nódulo tiroideo de 1 centímetro, búsquese la cita, o le remiten a otorrino, a cirugía de cuello, 2 meses para que llegue, y uno reinterroga al paciente de entrada, se da cuenta que el motivo de consulta fue esto, y fue un hallazgo incidental, pérdida de recursos, pérdida de tiempo, realmente. Yo quedo contento con que el personal de entrenamiento que esté aquí entienda de lo que debe solicitar y hacer un uso racional. En las autopsias mías hasta un 50% de los pacientes ya no, de los fallecidos, tienen nódulos tiroideos, una enfermedad más frecuente en mujeres, pero la ventaja es que la mayoría de los nódulos son benignos, el 90-95% en términos generales. Desde un nódulo tiroideo uno pues entra ganando porque es benigno la mayoría de las veces. ¿Qué le interesa a uno realmente saber, o a la gente, si ese nódulo que tiene es benigno o maligno? Obviamente, esa es la duda. Ustedes seguramente vieron, han oído pacientes con años de bocios, desde la juventud, desde la infancia. Antes no se yodaba la sal y el bocio era mucho más común, y gente que nunca murió de eso. Pero obviamente existen factores de riesgos que nos pueden hacer sospechar más que ese nódulo tiroideo pueda ser maligno. ¿Y cuáles son ellos? Así como es más frecuente la enfermedad nodular en la mujer, el hecho de ser hombre es un factor pronóstico de factor de riesgo mayor. La edad, pacientes mayores de 60 años, los extremos de la vida, que ya seguramente se comentó, menores de 15 años, mayores de 70, el antecedente de radiación en cuello, que es un factor claramente demostrado, no es infrecuente. El año pasado, yo trabajo en el hospital de la policía en Bogotá, y el año pasado operé 3 pensionados, los 3 habían sido trabajadores del departamento de radiología, una secretaria y 2 técnicos que salieron pensionados ahí. Eso ya se sabía, pero es claro que la radiación ionizante pasa igual. Los accidentes nucleares de Chernobyl en la década de los 80 o lo que pasó en Japón recientemente, pues la gente con radiaciones de altas dosis fallece, pero esa radiación que queda en el ambiente, o la gente que estuvo expuesta a pequeñas dosis, que ahorita son niños o adolescentes, tienen un factor de riesgo comprobado y probablemente desarrollen cáncer bien diferenciado de tiroides en 15 o en 20 años. La historia familiar, como lo comentó Andrés, las características del nódulo, como vamos a ver, si hay o no adenopatía asociada, y la disfonía. Es decir, un paciente que tiene un nódulo tiroideo, pero además está disfónico y tiene un ganglio sospechoso, pues es un factor de riesgo importante para cáncer. La historia familiar, muy válida en el caso del carcinoma medular o los síndromas asociados, pero igualmente el papilar tiene también su presencia dentro de grupos familiares. Nódulos de crecimiento rápido, nódulos firmes, nódulos que infiltran los tejidos vecinos, la parálisis de cuerda vocal asociado y las adenopatías. ¿Cuáles son los grupos ganglionares más frecuentemente afectados con la presencia de un cáncer de tiroides? Pues básicamente van a estar los grupos 3, es decir, los yugulares medios, grupo 4, los supraclaviculares, básicamente 4A, y el grupo 6. Nódulo tiroideo asociado a ganglios en esas zonas, pues es más frecuente que pueda ser de origen maligno. Con base en eso, pues obviamente establece uno las sospechas. Un paciente sospecha, lo anterior eran factores de riesgo elevados, estos son moderados, es decir, gente que está entre los 20 y los 60, no está ni por debajo de esta edad, ni es mayor, es un nódulo único, el antecedente si está o no presente, el tamaño del nódulo, si el nódulo es complejo,
la mayoría de los nódulos complejos, a pesar de que pueden ser malignos, tienen menos posibilidades que un nódulo sólido, o si es un nódulo que está determinado como firme, pero no es de consistencia pétreo, entonces son factores de riesgo moderado. Y el que probablemente no tenga un factor de riesgo es el que no tenga los anteriores criterios, es decir, es un nódulo que es pequeño, que no ha crecido rápidamente, que no está adherido, que no se asocia a disfonía, no se asocia a adenopatías, entonces ese nódulo muy probablemente será un nódulo benigno, como lo son la mayoría. Pero vamos a ver cómo estudiamos ese paciente que nos llega con el nódulo y qué armamentos tenemos ahorita para establecer cuál es el diagnóstico y clasificar adecuadamente que ese paciente presente un nódulo benigno, normofuncionante, etcétera, darle todos los apellidos. Entonces hay criterios bioquímicos, imagenológicos e histopatológicos. Bioquímicamente, ¿cómo estudiamos estos pacientes con nódulo tiroideo? Básicamente con la medición de una TSH de segunda y tercera generación. Es un examen disponible en la mayoría de laboratorios para ver si ese paciente es normofuncionante, es hiperfuncionante o hipofuncionante. Si sospechamos problemas como tiroiditis, pues entramos a solicitar anticuerpos, antiperoxidasa o antitiroglobulínicos, etc. Y otras cosas que les coloqué acá son para no pedir. La calcitonina no es un examen rutinario que se deba pedir. Llegan pacientes con medición de calcitonina, con medición de tiroglobulina, al consulta, cuando la calcitonina es un marcador, pues es producida por las células parafoliculares, tiene que ver con el carcinoma medular de tiroides y es un excelente método de seguimiento o screening en los pacientes con un carcinoma medular de tiroides, pero no se debe pedir rutinariamente. La tiroglobulina, gente que llega a la consulta estresada, doctor, yo tengo cáncer, no es que tengo tiroglobulina elevada, me dijeron que tengo cáncer, y médicos que dicen, tiene tiroglobulina, usted tiene un cáncer. La tiroglobulina es una proteína producida por el tiroides normalmente, tiroides sano o cáncer de tiroides. No es un examen que se deba pedir de entrada. La tiroglobulina se convierte en un marcador tumoral y tiene utilidad después de retirar el tejido tiroideo. O sea que es excelente y es el marcador que hacemos cuando el paciente ya fue operado, no debe tener tejido tiroideo, no debe producir tiroglobulina y ahí sí es útil, pero antes no. Igual que los anticuerpos antitiroglobulina. No se deben pedir. El calcio, el fósforo paratormona son mediciones que se deben hacer en sospechas de lesiones o problemas de las paratiroides. Resumiendo, lo que uno debe pedir básicamente es una TSH de tercera generación de entrada. Lo demás es opcional y hay otros que no se deben pedir, como la calcitonina o la tiroglobulina, y no asustar a un paciente que porque llega con una tiroglobulina elevada con un nódulo, independientemente que sea benigno o maligno. Obviamente que tiene que tener tiroglobulina si tiene tejido tiroideo. Los valores normales están entre esos parámetros, simplemente por recordar, de 0.4 a 4.5, y dependiendo si esa TSH está baja o alto, solicita una T4 libre o una T3 libre, etcétera. Y con base en eso solicita, pero todo básicamente con la determinación de la TSH. No tiene que por qué pedírsele a un paciente con nódulo tiroideo TSH, T4, T3, T libre, anticuerpos. No hay necesidad. Pasamos a otro método diagnóstico que es la gammagrafía. Como comentó el doctor Chala, hace unos años se utilizaba, pero es excelente para el estudio funcional de un nódulo tiroideo, pero no da información acerca de las características de la masa y si ese tumor es benigno o maligno. La mayoría de los nódulos son normofuncionantes. Eso ya que antes el nódulo frío era cáncer, no, entonces aquí pues evidentemente tenemos un nódulo caliente, autónomo, hiperfuncionante, pues una enfermedad de Koppe que se llama, o adenoma tóxico, o versus un nódulo frío. Tiene utilidad para ver el funcionalismo, más no para determinar si es benigno o maligno. No es un examen que se debe pedir rutinariamente. También me llegan pacientes que se han retrasado, nos llegan a todos los que hacemos esto, pacientes que la gammagrafía, que es una pérdida de recursos realmente. Utilidad cuando quiero descartar tiroiditis, tirotoxicosis, bocios hiperfuncionante, enfermedad de Graves,
enfermedad de Plummer, o sea, bocios multinodulares hiperfuncionantes, pero no para el estudio rutinario de un nódulo. No se debe pedir. ¿Por qué no se debe pedir? Por esto, es decir, los nódulos hiperfuncionantes como el nódulo hipercaptante que vimos antes, excepcionalmente es maligno, ¿sí? La mayoría de los nódulos pueden ser hipofuncionantes, pero van a ser malignos un 8 a un 12%, y los isofuncionantes, que pueden ser un 15%, el riesgo de malignidad también es bajo. Entonces, no sirve para decir si un nódulo es benigno o es maligno la gammagrafía. Ese concepto ya no es válido. Y llegamos al gold estándar actual, que es la ultrasonografía de alta resolución. Una ultrasonografía hecha con un transductor de menos de 7.5 para tiroides no sirve. Yo la repito. ¿Por qué? Porque no está hecho técnicamente para eso. Actualmente con las EPS, etcétera, entonces se contrata a veces con algunas instituciones o algo y cualquiera que ofrezca una ecografía barata se la dan y eso no es costo efectivo porque usualmente las tiene que repetir. Entonces uno siempre hacer ultrasonografías mayores con resoluciones de mayor de 7.5 MHz, usualmente 10, 12, 14, que es lo que está actuando. ¿Qué ventajas tiene? Pues es un procedimiento que es no invasivo, es poco molesto, actualmente es muy disponible en cualquier ciudad del país. Nos va a definir morfológicamente el nódulo, no tiene radiación y nos ayuda a ser guía del estudio citológico del BACAF, de la biopsia aspirativa con aguja fina, que es un estudio histológico que es también gold estándar hoy. Tiene algunas desventajas, claro, es operador dependiente. Hay una institución en Bogotá de radiología que contrata con todo el mundo y llegan unos informes de radiólogos que dice uno, la verdad da lástima. Yo no sé si es por rapidez, por tan sucintos, 2 palabras, y reviso uno y en esto es importante las mediciones, no miden los nódulos, no definen las características, no hacen flujo Doppler, una cantidad de cosas. Entonces, lamentablemente es operador. Obviamente no nos da idea la funcionalidad, simplemente, ¿no? Depende mucho de la resolución, tiene la limitación que no nos puede valorar bien la extensión endotorácica, no tiene poca o casi nula predicción de la malignidad. Y entramos a definir lo que es un incidenteloma, que es cuando el paciente le hacen una ecografía por cervicalgia, por odinofagia, por otra cosa, y se encuentran nódulos tiroideos, que son simplemente hallazgos incidentales. El gold estándar realmente actual es esto. Y con base en los hallazgos ecográficos sí podemos definir qué tan maligno puede ser. Y hay estos criterios que son claros. La ecogenicidad, si es normal o está hipercoica es más sugestivo de benignidad, si es hipoecoica es más sugestivo de malignidad. La presencia de microcalcificaciones es un factor bien importante. Si las calcificaciones son burdas, gruesas, están más asociados a bocio, por ejemplo, que si son microcalcificaciones, que son realmente la presentación imagenológica de las microcalcificaciones de los cuerpos de samoma que se ven en este cáncer de tiroides. La presencia de un halo, es decir, si ese halo es bien delgado, está definido, o es un halo irregular o no está ausente, eso es a favor de malignidad. Si tiene márgenes que son regulares o irregulares, si hay crecimiento, si está ausente o presente, si hay adenopatías asociadas, obviamente, y si el flujo central es bajo o es alto. Obviamente un tumor maligno que está creciendo requiere nutrirse, ¿y cómo se nutre? Con sangre. Entonces los nódulos que tienen un flujo central Doppler aumentado son sugestivos de malignidad. Estas son las formas de presentación ecográfica de los nódulos tiroideos. Esta, pues para ubicarlos aquí, esta es un corte transversal, esta es la piel, el tejido graso que pueda haber, aquí están los músculos pretiroideos realmente ya, y aquí este es el tiroides propiamente dicho, este es el lóbulo derecho, el istmo, el lóbulo izquierdo y la tráquea. Digamos un aspecto, y aquí se ve un nódulo quístico, eso es un nódulo quístico puro de 1 centímetro o de menos de 1 centímetro. No es justo tener a un paciente 6 meses esperando. Esto excepcionalmente es maligno y en la mayoría de los casos no requiere más allá de un consejo y una ecografía de control en determinado tiempo. Otra forma de presentación de los nódulos tiroideos es la variedad mixta, que tiene un componente quístico y un componente sólido, es un
nódulo complejo del tiroides, y aquí la dificultad radica a veces en que la biopsia que a uno le interesa es para ver células foliculares, y las células foliculares se ven son en el parénquima, no en el líquido ni en la sustancia coloide. Entonces, esto presenta dificultad a veces para la biopsia guiada. Y el nódulo sólido, que es obviamente, y valga la redundancia, un nódulo sólido, predominantemente en este caso bien definido, con un margen limitado, sin microcalcificaciones, probablemente sea un adenoma. Esas son las formas, las tres formas: quística, mixta y sólida. De eso no se pueden salir. Aquí vemos algún ejemplo. Simplemente este es un flujo de un nódulo que es un flujo periférico, en contraste con este flujo que es más central, lo que esto está más en favor de un carcinoma que de un adenoma, por lo que comentaba previamente. La presencia de microcalcificaciones, ¿sí?, que se ven acá, en este caso casi que se comportan como cuando uno veía en la vesícula que dan zona anecoica posterior. Aquí se ven unas calcificaciones evidentes. O la presencia de adenopatías, aquí está la yugular, entonces son adenopatías yugulares asociados a nódulos tiroideos sugestivo de malignidad. Esta, digamos, es la imagen normal, se las dejo para que vean, del tiroides, en el sentido de que aquí está la piel, el tejido graso que puede haber que es escaso, el platisma, luego los minúsculos pretiroideos, la tráquea central, el istmo, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, aquí están los vasos, la yugular, la carótida, etc. Pero ¿por qué es importante esto? Porque nos puede ayudar a ver qué sensibilidad y especificidad tienen esos hallazgos. Entonces, la presencia de microcalcificaciones tiene esta sensibilidad y especificidad elevada, la ausencia de halo, los márgenes irregulares, la hipogenosidad y el incremento del flujo. Son cifras importantes, y cuando uno las suma, es decir, un paciente que tenga microcalcificaciones, tiene márgenes irregulares, tiene incremento del flujo, la biopsia me puede decir que es benigna. Yo lo opero y yo creo que mis compañeros igual, ¿sí? Finalmente, la clínica, a pesar de todo, es un factor importante. Entonces, tiene uno que darse cuenta que todos son métodos diagnósticos que ayudan, pero no quiere decir un paciente con una biopsia benigna, pero con estos hallazgos, un nódulo indurado y disfónico, pues la biopsia puede decir lo que quiera, pero hay que operarlo. Otros estudios menos frecuentes o con unas indicaciones específicas. La TAC no es un estudio que se debe solicitar rutinariamente para estudio del nódulo tiroideo. No lo hagan, por favor. Someten a radiación al paciente, someten a alergias de medios de contrastes. Ustedes saben que lo primero es no hacer daño. O sea, pueden someter a un paciente a un evento adverso, inclusive fatal, por tener un nodulito en el tiroides que no ameritaba un TAC, hasta implicaciones legales, a como estamos actualmente. ¿Cuándo tiene utilidad? En la sospecha de bocios retroesternales sumergidos, como en este caso, la sospecha de infiltración a tejidos vecinos. Listo. Igual la resonancia, no se debe pedir rutinariamente. Gente que llega igual a consulta, qué pena insistir con eso, pero es cierto. Doctor, llevo 3 meses esperando la resonancia hasta que me la conseguí para que me diera la cita con usted. Usted no la necesitaba para nada, ¿sí? Estudios más importantes, como el PET con 18 de oxifluorglucosa, el PET-SCAN, que no tiene utilidad rutinariamente, menos es básicamente dado en pacientes que tienen el antecedente del cáncer, con una tiroglobulina aumentada, que no ha sido con una tiroglobulina aumentada, pero con estudios que no nos ubican dónde puede ser, con un rastreo negativo en ese caso. Pero estos estudios son para casos especiales, no rutinarios. Y nos vamos un poquito a la biopsia, que finalmente nos va a ayudar a decir, ¿qué le importa a la gente saber si esto es benigno o si es maligno? ¿Qué sensibilidad tiene la biopsia aspiración con aguja fina? Pues una sensibilidad alta, con una especificidad bien importante. ¿Cuándo la debemos hacer? A todos los nódulos tiroideos no hay que... Los radiólogos, y si hay aquí un radiólogo, lo digo con todo el respeto, es decir, es muy frecuente querer puncionarlos todos, pero no todos los nódulos necesariamente tienen que puncionarse. Un nódulo quístico de 1 centímetro no tiene por qué, inclusive un nódulo sólido sin factores de riesgo, con características ecográficas benignas, sin antecedentes, nada, pero aquí tampoco le rebajamos la biopsia a todo. E inclusive solicitudes de biopsias con nódulos de 2 o 3 milímetros que técnicamente son muy difíciles de hacer. Entonces, ¿cuándo? Básicamente cuando haya factores de riesgo, cuando haya una sospecha.
¿Qué ayudó a hacer esto? A reducir el 25% de cirugías innecesarias. Se operan menos. Si operáramos todos los, mejor dicho, si quisiéramos operar todos los nódulos tiroideos, no nos alcanzaría el tiempo. ¿Cómo van a reportar el histopatólogo? ¿Cómo debe reportar realmente lo que encuentra? Un BACAF, el reporte de un BACAF es una citología, el equivalente a una citología cervicovaginal, digamos en ese sentido, para darnos unos indicios de cómo es ese nódulo y en cuanto a benignidad malignidad, es una clasificación conocida que se llama la de Bethesda, que va del 1 al 6, para decirnos con unos puntos claramente definidos. El 1 es la categoría no diagnóstica. Es cuando uno lee el reporte y dice abundantes eritrocitos, mala preservación, células musculares, estroma, no diagnóstico. No sirve. ¿Por qué? Porque no ve células foliculares que puedan evaluarse. Para poder evaluar adecuadamente deben verse por lo menos 6 grupos de células foliculares, cada uno de 10. Es decir, el patólogo tiene que evaluar 60, 80 células foliculares. Si no ve células foliculares, pues no sirve. Entonces es no diagnóstico. Que si esto es benigno o maligno, pues no se puede terminar, porque no se vieron células foliculares. El segundo grupo reportado como Bethesda 2, benigno. Ve células foliculares que pueden tener cambios inflamatorios, entonces se pueden reportar tiroiditis, bocio, adenoma, lo que sea, benigno. ¿Qué tan seguro es? Mucho. 95, 98% de un nódulo tiroideo biopsiado con un reporte Bethesda 2 benigno es casi seguro de que es benigno. Un tercer grupo se llaman atipias de significado indeterminado, como su nombre lo dice, son indeterminados. El patólogo no puede comprometerse a decirse que ve, siempre encuentra algunos hallazgos que los puede ver en patología benigna o en patología maligna, y dependiendo de eso, usualmente uno puede repetir el BACAF entre 3 y 6 meses, dependiendo de si la lesión es sólida o quística. ¿Qué porcentaje de malignidad puede tener esas atipias? Un 15%, pero la gente llega muriéndose de la angustia que eso es maligno. Igual, otra cosa, un error que se hace frecuentemente es a alguien le toman un BACAF ahorita y en 8 días quieren tomarle otro. Hay que dar un tiempo prudencial, inclusive para que se desinflame el cuello, el trauma de la punción. Entonces, usualmente no se deben repetir antes de 3 meses, ¿sí? En términos generales. Me voy a saltar este grupo 4 y me voy a pasar un poquito aquí al 5 o 6 para luego hacer algunas referencias a este nódulo, que es el Bethesda 6, sospecha de malignidad. El patólogo ve y cambios importantes que lo hacen sospechar de un carcinoma bien diferenciado de tiroides, pero no son conclusivos. Esa sospecha puede en un 80% de los casos. Ve células alteradas, ve atipias importantes, ve núcleos periféricos, puede ver algunas papilas, algunas pseudoinclusiones. Es muy sugestivo de un carcinoma papilar de tiroides, pero no es conclusivo, un 80%. O el 6, cuando claramente ve todos los cambios propios de un carcinoma bien diferenciado de tiroides y lo concluye así. Estos dos grupos no tienen dudas, se operan, si es maligno, ¿sí? Si hay sospecha de malignidad, uno aquí no se queda como con las sospechas que sospecho que mi mujer es infiel. Compruebe si eso no es, pero no se quede con la sospecha. Y aquí lo operamos. Entonces, en esto, digamos, estas 3 categorías es muy claro cuál es el manejo. Y en esta categoría que también siembra dudas, discusiones en algunos casos, y también la gente llega diciendo, me morí doctor, tengo un cáncer de tiroides. Y así se reporta, neoplasia folicular, o se pone sospechoso neoplasia folicular. Uno dice, me morí. Se la muestran al médico y dice, usted, y lee la microscopia y dice, atipias, células oncocíticas, no, me morí. No, realmente la neoplasia folicular es una neoplasia indeterminada, que puede ser un carcinoma, sí, pero la mayoría, el 70% son adenomas. La conducta para ver si es un adenoma o es un carcinoma realmente sería operar, hacer una hemitiroidectomía, un examen operatorio que muestre si hay invasión capsular, vascular o linfática, en cuyo caso sería un carcinoma, o si no un adenoma. Entonces, yo creo que a veces queremos operar todos estos casos, creo que hay indicaciones, yo creo que debemos ver la clínica, ecográficamente, los factores de riesgo, para ver que es como el indeterminado y como que asusta mucho.
pero en el primero, lo repito, el benigno lo observo, usualmente le doy tratamiento, aquí puedo repetirlo, estos no tengo dudas de que se operan, y este digamos el que puede generar alguna discusión. Y con base en eso uno establece, lo que le estoy contando es un algoritmo del Instituto Nacional de Cancerología, para ver si la lesión es benigna, no alcanzo a leer bien acá, pero si es no diagnóstica, si es francamente positiva se opera, etcétera, es el manejo que se le debe dar. Pero la clínica siempre está por encima de todo, es decir, todos los exámenes diagnósticos son importantes, pero que la impresión clínica usualmente se sobreponga a la citológica en el caso que les digo, si tiene esos factores de riesgo a pesar de la biopsia, se debe operar. Finalizo con esto diciéndole que es una enfermedad, la enfermedad nodular tiroidea es muy frecuente, que la mayoría son benignos, afortunadamente, tranquilicen a sus pacientes, es más frecuente en mujeres, el BACAF guiado es el gol estándar para establecer un diagnóstico, que debemos establecer la funcionalidad de ese nódulo, revisar muy bien los hallazgos inmunológicos y obviamente la biopsia nuevamente. Muchas gracias.